Una de las cosas que más nos preocupaba era el cómo la industria de la moda estaba abusando de los recursos naturales del planeta. Entonces ahí pensábamos que una buena solución era utilizar los residuos como materia prima. Si éramos capaces de transformar basura o algo que otros habían considerado que ya no podía tener una segunda vida útil, pero que a través de la tecnología era posible dársela, pues tal vez era una buena solución y así empezamos. Entonces, si hablamos de nuestra visión y nuestra misión, pues nuestra visión ha sido desde el principio el minimizar el consumo de los recursos naturales, ¿no? Con la misión de crear la primera generación de tejidos reciclados, y una cosa que era muy importante era que esos nuevos materiales tuviesen las mismas propiedades y la misma calidad que cualquier material de origen convencional. Y yo creo que ahí un poco está la clave de nuestro éxito. La clave del éxito viene de que si yo no te digo que la sudadera que llevo puesta viene hecha de residuos o de camisetas viejas o de restos de fábrica, tú nunca te darías cuenta, ¿no? Y lo mismo pasa sobre todo con nuestros plumas, que a lo mejor es la prenda por la que más se nos reconoce y con la que empezamos, ¿no? Que están hechos de botellas de agua. Pues cuando al principio decíamos, sobre todo aquí en tienda, ¿no? Cuando se vendía, cuando al principio la gente todavía no conocía la marca, no sabían todo lo que había detrás de ella, y venían a la tienda y se compraban un plumas y desde la tienda se les explicaba, el plumas que ya está hecho de basura, se ha hecho con restos de botellas de agua, ¿no? Entonces la gente era como de wow. Y ahí nos dimos cuenta que la importancia de lo que estábamos haciendo de alguna manera, que no era que además estábamos transformando el empezar a utilizar unos materiales que hasta ese momento no se habían utilizado en prendas de moda, los habíamos elevado de calidad para llevarlo a prendas de moda, y que además cuando éramos capaces de comunicar y de transmitir al cliente final todo lo que había detrás de esas prendas, el cliente se convertía en nuestro prescriptor. Y el cliente, de alguna manera, estábamos consiguiendo elevar su nivel de conciencia sobre todo lo que había detrás de una prenda, ¿no? Pues es muy curioso, ¿no? Porque han pasado 10 años, pero el que una empresa como la nuestra tenga éxito no depende solamente de lo que haga la empresa, sino principalmente depende de que el que está al otro lado, ¿no? De que los clientes estén preparados para recibir el mensaje que estamos llevando y para elegir nuestro producto en vez de otro, que tal vez el nuestro, si lo comparamos con según qué sectores de la moda, pues tiene un precio más elevado, ¿no? Pero cuando empezábamos, al principio la gente nos decía, ¿por qué alguien se va a querer comprar algo que está hecho con basura si se lo puede comprar de algo que no está hecho con basura, ¿no? Porque todo lo que había detrás, tal vez el nivel de conciencia de la gente todavía no estaba preparado para entender de cuál era la situación que estábamos viviendo. A día de hoy todo el mundo sabe que estamos, o sea, ya no hablamos de el cambio climático, ya nadie se lo plantea, ya hablamos de crisis, o sea, sabemos que estamos viviendo una crisis climática, sabemos que la crisis climática se está convirtiendo en prioridad en todos los gobiernos, ¿no? Por lo menos aquí en Europa. Entonces todo eso lleva a que la gente empiece a ser consciente de qué hay detrás de una ropa, de la ropa que se compran, de la ropa que se ponen, ¿no? No solamente de cómo está hecho, sino de que cuando tú te pones algo sobre el cuerpo también tu piel está en contacto con todo lo que lleva esa prenda, ¿no? Entonces, si lo que lleva está hecho con productos químicos tóxicos, tu propio cuerpo lo está absorbiendo, ¿no? Si esa fábrica ha vertido todos sus químicos en el río por el que pasa el pueblo, en ese pueblo de repente la gente ya no puede utilizar ese río está totalmente contaminado, ¿no? Y estas son cosas que antes a nadie le importaban y ahora a la gente sí le empiezan a importar, ¿no? Ahora la gente empieza a tener de alguna manera conciencia y entiende que a veces es mejor pagar un poco más por algo que también lo vas a tener en tu armario durante muchísimo más tiempo, en vez de comprarte algo nuevo cada temporada, ¿no? Y esto al principio era algo que nos costaba mucho que la gente entendiese. Cuando intentas introducir en el mercado algo que es totalmente nuevo, como nos ha pasado a nosotros, cada día es un desafío. O sea, no puedo decirte cuál ha sido el desafío más grande porque creo que a día de hoy me sigo enfrentando, o sea, nos seguimos enfrentando a grandes desafíos cada día, ¿no? Al principio tal vez era el encontrar
toda esa cadena productiva que nos permitiese hacer todo eso que queríamos, que nosotros estábamos convencidos que era posible, pero que la cadena productiva en aquel momento todavía no estaba preparada, ¿no? O sea, a nivel técnico nos hemos enfrentado a muchísimos retos, ¿no? Ahora mismo, ¿qué reto tenemos? Pues para mí el gran reto es que el tiempo se nos acaba, ¿no? Que se nos está acabando el tiempo, que todavía en términos de conciencia medioambiental, ¿no? Que todavía nos quedan muchísimas cosas que hacer, que somos conscientes que a pesar de haber hecho muchísimo, nos queda todavía muchísimo más, ¿no? Porque al final la sostenibilidad un poco va de esto, de que es un reto continuo. Es un reto continuo y nunca se acaba, ¿no? Y cuando has llegado a un nivel te das cuenta, pues eso, al principio eran los materiales, luego te das cuenta de sí, los materiales y qué pasa con los químicos que estamos utilizando y qué pasa con las fábricas donde estamos produciendo y qué pasa con las personas de las fábricas. Entonces poco a poco vas como pasando al siguiente nivel y los niveles no se acaban nunca, ¿no? Ahora tenemos cambio climático, o sea, ahora tenemos CO2, tenemos el reto del agua, ¿no? O sea, para mí los grandes retos a los que nos enfrentamos, pero no ya como marca, sino como sociedad a día de hoy es qué está pasando con, pues esto, la crisis climática, ¿no? El CO2 que estamos emitiendo, el agua, ¿no? Cómo la estamos utilizando, cómo el agua dentro de poco se va a convertir en un bien escaso, igual que el aire puro, ¿no? Entonces, inagotable, o sea, podríamos seguir trabajando toda la vida en esto. Yo creo que esto es fundamental porque, como dices, al final la sostenibilidad, ahora todo el mundo habla de sostenibilidad y todas las empresas son sostenibles, ¿no? Para mí hay una gran diferencia. Uno es las empresas que digo yo que tienen el checklist, ¿no? Que es como de, ok, hay que ser sostenibles, ¿qué hay que hacer? ¿No? Entonces se sientan con la consultora y empiezan con su checklist de, vale, esto lo cumplimos, esto lo cumplimos, esto lo cumplimos. Y luego están las empresas que realmente tienen un propósito, que realmente son sostenibles porque quieren generar ese cambio, porque quieren hacer mejor, quieren a través de su trabajo hacer un mundo mejor, ¿no? Ahí está la gran diferencia. Lo que pasa es que eso es algo como muy interno de las compañías, ¿no? Digamos que sería el nivel de conciencia de las compañías. De cara al cliente, cómo percibir, cómo detectar cuál es la que es de verdad o cuál es la que me está haciendo no un lavado, pero la que me está diciendo, ¿no? Y quiero saber qué hay más. La única manera es la transparencia. Transparencia y trazabilidad. Yo creo que es fundamental porque es la única herramienta que tiene el cliente al final para conocer qué hay detrás de todo eso y cómo se están haciendo las cosas detrás de todo eso. Para nosotros es muy importante. Nosotros empezamos hace tiempo a medir pues, un poco nuestro impacto y cómo era, ¿no? y a tener muy controlada toda nuestra cadena de suministro. Lo primero de todo, porque cuando tú no tienes datos no puedes mejorar, entonces era una herramienta que a nosotros nos permitía ver qué estábamos haciendo, en qué estábamos fallando y qué cosas eran las más fáciles de empezar a trabajar y qué cosas eran las más importantes que a lo mejor no eran tan fáciles de mejorar, pero que era muy importante también mejorarlas, ¿no? Y todos estos datos nos permiten seguir avanzando. Luego nos hemos dado cuenta que estos datos es muy importante compartirlos con los clientes, ¿no? Y a día de hoy tenemos una herramienta que a través de la web ya puedes verlo, en la que a través de una empresa de un tercero, de una herramienta digital, tú puedes ver el impacto de cada una de nuestras prendas. Y en breve, la temporada siguiente o la otra, porque ya me pierdo con todas las temporadas, a través del código QR que irá dentro de tu prenda, en cualquier momento tú puedes leer cuál es ese impacto que hay detrás de tu prenda a nivel de cuánto CO2 se ha emitido, cuánta agua se ha consumido y cuántos ahorros ha generado, cuántas personas ha habido detrás, cuántos kilómetros ha recorrido, qué certificados tienen las fábricas y bueno, pues habrá cosas que salgan bien, o sea, quiero decir, habrá prendas en las que los resultados sean estupendos y habrá otras en las que tal vez haya cosas pues, que nos gustaría que fuesen mejores, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, creo que la perfección no existe. Nosotros tampoco somos perfectos y todo eso nos ayuda a ver qué hacemos mal para mejorarlo, ¿no? y lo compartiremos con los clientes. Y esto es fundamental, porque no solamente ayuda a la credibilidad o entender cuando una empresa está siendo coherente o no, sino que también es una forma de ayudar al consumidor a
a familiarizarse con ese lenguaje, ¿no? Con que una prenda emite CO2, con que una prenda consume un montón de litros de agua. Y es una información que de otra manera el cliente tampoco tendría, ¿no? Y al final eso le sirve pues, para ser más consciente y que la próxima vez que tenga que comprar una prenda, pues si es una persona enamorada del agua y muy preocupada por el agua, pues seguramente buscará la prenda que menos consumo tenga de agua, ¿no? O que más ahorro tenga.